Bueno, mira, estamos viviendo una realidad similar a la que viven los trabajadores, ¿no? Donde no nos alcanza. El consumo popular está en franca decadencia y además en ese mercado interno cada vez más chico del cual los pymes generalmente vivimos, directa o indirectamente, vivimos de lo que consume la población, los trabajadores en general, pero también los jubilados y demás. Bueno, está cayendo, y a eso sumarle la apertura importadora, ¿no? Que también en un mercado más chico nos resta una buena porción de esa torta. Entonces, la verdad, el pyme promedio está viendo cómo resistir, y en particular los industriales están llevándose la peor parte, ¿no? Claramente, porque este gobierno tiene políticas claramente antiindustriales, y bueno, y se ve. Simplemente estamos intentando resistir, y en esa evaluación, uno nunca tiene la bola de cristal, ¿no? Pero viendo si esto en algún momento se revierte y podemos volver a salir a flote, o esto tiene continuidad y tenemos que bajar la persiana. Claro, claro. Julián, ¿cuáles son los sectores dentro de los industriales, sobre todo, que peor la están pasando, ¿no? Nosotros acá en Tucumán, por ejemplo, sabemos que lo que es del calzado y textil, la verdad que la están pasando bastante mal. Y, ¿Qué otros sectores están afectados? No, principalmente calzado, es decir, todo lo que tiene que ver con el consumidor final, con productos de consumo masivo. Claro. Quizás no tanto el que vende válvulas para el mundo petrolero, que también está viéndose afectado, digamos, pero obviamente que los que venden un producto que compite contra una página web que te lo deja en la puerta de tu casa, y las tiene difícil. Pero claro, no solo el que vende el producto final, o sea, hay mucha industria que trabaja para la industria, porque ese industrial que fabrica calzado, bueno, puede ponerse a importar, seguramente le va a sobrar el 90% de su personal, pero se pone a importar y sostiene la sociedad anónima, digamos, hasta que esto se revierta. O sea, le pone una bolsa, un trapo arriba de las máquinas, con la esperanza de que en algún momento esto se revierte y vuelva a producir. Ahora, aquel que fabrica productos intermedios, por ejemplo, el que hace la plantilla de la zapatilla, ¿no? O los ojalillos para donde van los cordones, ese no tiene que venderle nada. Claro. Entonces, estamos de alguna manera, estos procesos lo que hacen es deteriorar la estructura económica argentina, la estructura industrial argentina, porque la verdad que el que se quema con leche después no vuelve. Ese es el problema, ¿no? Los procesos de este tipo, de neoliberales, si querés, financieros, de revalorización financiera, que ya hemos vivido varios, que la Argentina ha atravesado varios en su historia reciente, lo que hacen es justamente, ¿no?, dejar un tendal en el mundo industrial que es muy difícil revertir y es muy difícil reconstruir, ¿no? Porque no solo es comprar máquinas y ponerse a fabricar, sino que hay que tener el empresario que esté dispuesto a jugarse la vida por un proyecto que se recupera después de 15, 20 años, ¿no? Claro. Y con los ciclos que suele tener nuestro país, a veces es difícil tomar esas decisiones. Claro. No sé cómo será en otras provincias, yo imagino que se está viendo lo mismo, pero por ejemplo acá en Tucumán uno no puede dar una vuelta al microcentro sin toparse con 4 o 5 locales nuevos chinos, de esto que venden todo, viste, que venden de absolutamente de todo, y casi todo es importado, y la pregunta es, ¿cómo competís con eso? No se puede. Vos pensás que Estados Unidos es la segunda potencia del mundo, está levantando las barreras arancelarias porque reconoce que no puede competir. Claro. O sea, China viene en esta carrera hace décadas, ¿no? Con un determinismo total sobre cuál es su proyecto. Nadie lo duda, digamos, en China hay que producir, educan a su población para esto, tienen digamos, el gobierno en sí maneja todos los resortes, y por lo tanto no hay duda sobre cuál es el sentido de su economía, que es básicamente la economía real, la industria. Bueno, Estados Unidos está levantando los aranceles, imagínate, Argentina está abriendo su mercado para que ingrese todo lo que quiera del mundo. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros, que tenemos una economía en desarrollo, si querés, con intenciones, ¿no?, de desarrollarse, pero que no estamos en la vanguardia tecnológica,
ni en la vanguardia de ningún tipo como para competir de igual a igual. Tenemos simplemente alguna ventaja en algunos rubros producto de las distancias, ¿no? Porque es más caro el transporte que el producto, pero son pocos los sectores que sobreviven por esas condiciones y es muy difícil competir en estas condiciones, menos con los costos elevadísimos a nivel internacional que estamos teniendo en Argentina, ¿no? Porque los salarios, a pesar de que a la gente, del laburante, no le alcanza para llegar a fin de mes, se duplicaron en dólares. Entonces, la energía, los insumos difundidos, todos en dólares se han incrementado mucho, con lo cual al industrial promedio lo ha dejado fuera de competencia si lo abrís, si lo pones a competir con el resto del mundo. Y claro, ya te digo, no es solo una cuestión de estar en la vanguardia tecnológica, es una cuestión de costos directos donde es muy difícil ser parte. No, por supuesto, por supuesto. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿no? El impacto que tienen en las ventas y obviamente el crecimiento de los costos, en la pérdida de ganancias y de rentabilidad, tiene su impacto también en la parte laboral, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo se vienen perdiendo en este periodo? Bueno, eso lo estamos viendo en la última encuesta de permanente de hogares, ¿no? Sí. Algo así, más de 150.000 puestos de trabajo formales se perdieron en el primer trimestre del 25 contra el primer trimestre del 24, donde ya se habían perdido varios puestos de trabajo, ¿no? Porque acordate que la construcción fue el primero, producto del régimen, si querés, de fondo de desempleo, por no decir un régimen precario, pero digamos que es de hecho lo que la reforma laboral que el gobierno quiere impulsar para el resto de los sectores, ¿no? Pero al contar con fondo de desempleo de la construcción, cuando vio su caída la actividad producto del abandono de la obra pública, automáticamente puede despedir y la construcción perdió un 25% de sus trabajadores. De 425.000 trabajadores que estaban activos pasaron a 325.000 en un mes. Entonces, a pesar de eso, ya te digo, ya contemplando ese número abajo, bueno, perdimos 150.000 puestos más, primer trimestre contra primer trimestre. Y a eso lo que estamos viendo es una transferencia directa, te diría, del trabajo formal al trabajo precario o informal, ¿no? Si ves esos valores, porque el desempleo en sí no aumentó tanto, aumentó apenas unas 2 décimas, ¿no? De 7,7 pasó a 7,9. Esos son unos 48.000 puestos, una cosa por el estilo, que se incrementaron, pero bueno, lo que hubo fue un desplazamiento de trabajo formal, con derechos, con vacaciones, aguinaldo, qué sé yo, en todo lo que ya sabemos que implica un trabajo formal. Bueno, lo hemos abandonado y la gente está pasando al emprendedurismo, que es básicamente la autoexplotación, con una bicicleta o su auto, hasta que aguante. No, eso también de alguna manera amortigua el efecto que el desempleo generaría, ¿no? Porque antes, hace 20 años, vos perdías el empleo y perdías tu posibilidad de sustentación, estabas no había chance. En cambio ahora se bajó un trabajador se baja una aplicación, en la tarde a la noche tiene su viajecito o algo para entregar y mal que mal puede seguir pagando su plato de comida, claro, mientras sean un número acotado, ¿no? Cuando haya más trabajadores en bicicleta que en el mundo formal, ahí vamos a estar en problemas. No, aparte lo que produce eso también es que se va erosionando el sistema previsional, ¿no? Menos aportantes, por supuesto, menos... No, eso ni hablar. No, por eso el deterioro sí, seguro, si empezás a tirar el ovillo, no hay un dato positivo en ese sentido, o sea, siempre estamos en peores condiciones. El sistema previsional, y tenemos que reformular la forma de financiarlo. Ya de hecho hay el 50% de las jubilaciones se pagan a través de IVA y ganancias, porque lo que se recauda a través de los aportes no alcanza, pero bueno, tenemos que ver, porque ese 13%, no sé si te acordaste, lo que sacó Cavallo, los aportes patronales, no se repuso jamás. No, es verdad, tienes razón. Julián, muchísimas gracias por su tiempo. No, a ustedes por el llamado. Adiós. Hablábamos con Julián Moreno, presidente de APYME.